Diga, hermanos, estamos contentos, amén, por estar en la casa del Señor, amén. Qué bueno nuestro Dios, porque Él nos permite y nos da la fuerza de estar un día más en su presencia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en San Juan 8, versos 42 y 43. Esta mañana vamos a considerar la meditación como configurando tu idioma. Configurando tu idioma. Amén. San Juan 8, 42 y 43. Amén. Leemos la palabra del Señor como está escrita. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes, Señor, de alabarte, bendecirte, estar reunidos como hermanos, Señor, para poderte adorar, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. En esta hora disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú quien nos hable a través de tu Santo Espíritu, nos llene y nos edifique, porque solamente tú das palabras de vida eterna, Señor, conforme a nuestra necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos que se pusieron de pie. Configurando tu idioma. Todos nosotros estamos conscientes, hermanos, de que es bien importante el lenguaje o el idioma en el cual nosotros los desarrollamos. De hecho, todos los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para expresar nuestras necesidades, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, ¿o no? Porque es a través de él que lo expresamos. También lo necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida, como cuando tenemos hambre, tenemos sed, necesitamos abrigo o un trabajo, porque si usted no puede el idioma de un país, es bien difícil que pueda ir a pedir trabajo. En ese caso también lo necesitamos para adquirir conocimiento y así para comunicarlos y adaptarnos en el medio en que los desarrollamos. Todo eso, hermanos, lo desarrollamos a través del lenguaje verbal o escrito. Pero hay algunas veces en los cuales hay como defectos en el lenguaje y eso genera problemas y nos limita. Tal es el caso, hermanos, cuando vemos a los hermanos que tienen una discapacidad. Cuando tiene alguien una discapacidad, por ejemplo, que no puede hablar, nos cuesta comunicarlos con ellos. De hecho, a mí me ha pasado que cuando estoy enfrente de tales hermanos, yo me siento el discapacitado, porque no les entiendo a ellos, pero entre ellos sí se entiende. Pero cuando existe como esa limitante, entonces los sentimos marginados socialmente. Y esto lo que nos hace es que muchas veces cuando venga una persona extranjera, nos es difícil comunicarlos con ellos. Solamente cuando viene de Estados Unidos, lo que nosotros más entendemos es cuando dice good morning, good afternoon, good evening. Eso es lo que la mayoría conocemos cuando dice hello y nosotros hello. Porque decimos, es que yo sé qué significa hola, pero cuando entablamos una conversación con ellos no podemos seguirlo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que nosotros desconocemos. En ese caso, hermanos, en la actualidad, todos los dispositivos que nosotros usamos, como sean estos teléfonos, televisores, computadoras, entre otras cosas, todo lo que es tecnológico, siempre cuando se van a comenzar a configurar, la primera opción que le da es que configure el idioma. ¿O no? ¿Sí? Los que hemos tenido la oportunidad de iniciar un dispositivo nuevecito, lo primero que nos pide es seleccione su idioma. Y han habido veces que lo que pasamos en la informática, por error elegimos un idioma que nada que ver. A mí me pasó una vez y elegí el mandarín, o sea, el chino. Hermanos, no hallaba cómo hacerle para volverlo de nuevo. ¿Por qué? Porque son lenguajes que no les entendemos. En ese caso yo le reto a usted que quiera configurar un dispositivo con un lenguaje que no entiende. En ese caso, en el mundo existen muchos idiomas complicados, pero hay 10 que de los tales, hermano, es bien complicado. Uno de ellos es el árabe, el mandarín, el coreano, japonés, ruso, húngaro, el irlandés, el polaco, el alemán. Esos son con símbolos. Es como que es un poco más fácil cuando nosotros lo ponemos como en un idioma, por ejemplo, un portugués, que es una mezcla de español e inglés.
O el inglés, en el caso mío, yo no puedo mucho inglés, pero si me ponen a configurar algo en inglés, yo lo hago. Porque ya sé más o menos las palabras técnicas. Pero si me ponen a configurar algo en un idioma que yo no conozco, yo me quedo. Me estanco. Yo no puedo hacer nada. En ese caso, lo que debemos de entender es que el lenguaje, cuando nosotros no lo entendemos, nos confundimos. Y al confundirlos, eso lo que nos provoca es que ya no podamos avanzar. Y en ese caso vamos a recordar la historia de la Torre de Babel. En la palabra nos habla en Génesis 11, del 1 al 9, la historia de Babel. Y la vamos a leer, porque muchas veces, hermanos, tal vez ya conocemos la historia, pero tal vez no vemos algunos ciertos detalles cuando la leemos. Dice en la palabra: tenían entonces toda la tierra una sola lengua. Todos hablaban el mismo idioma. Y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y dijeron uno a otro: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Llegamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tenían un solo lenguaje. Y comenzando la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, la confusión o el desorden. Cuando nosotros no los entendemos, hermanos, tenemos confusión. No vamos a poder comprender una instrucción si no los entendemos. Por eso es que Dios dijo: les voy a confundir. De ahí comenzaron todos los lenguajes que nosotros conocemos. Porque estos hombres, dice la palabra, que eran como uno solo y tenían un solo lenguaje. Se comunicaban. Al comunicarse, ponían sus ideas, las cosas que querían. Y eso lo que hacía, hermanos, es que ellos tuvieran un solo objetivo. Lamentablemente ese objetivo no era bueno. Y por eso Dios tuvo que esparcirlos. Pero en ese caso, al no entender, hermanos, nosotros entramos en confusión. O sea, lo llega a la Babel. Porque eso es lo que significa, confusión. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida, hermanos, debemos de configurar nuestro idioma. Y en ese caso debemos de entender algo. El ser humano en toda su vida siempre va a escuchar 3 voces o 3 lenguajes. El primero es el de la carne, luego el del diablo y el de Dios. El de la carne, el del diablo y el de Dios. El de la carne no es igual al del diablo, se parece, pero no son iguales. El de la carne, hermanos, por lo general, cuando usted y yo tenemos hambre, tenemos sueño, queremos hacer algo, nuestra carne los pide. Ya hay algunos que dicen: tengo ganas de no sé qué, de algo bueno, pero no sé qué. Ahí es la carne la que le está pidiendo. Cuando usted se siente cansado, la carne le está pidiendo que vaya a dormir. Pero hay ocasiones, hermanos, en que la carne le va a pedir que peque y no lo va a dejar dormir. Lo va a despertar para que peque. Y así es la carne. La carne no se sacía. La carne siempre quiere buscar el pecado, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, en ese caso tenemos la carne, luego está el diablo, que el diablo normalmente lo que va a hacer es que cuando habla busca discordia, busca rebeldía, busca enemistades, busca todas las cosas que no edifican. Por eso les decía que se parece un poco a lo de la carne, pero en este caso la carne nos pide cosas simples como comer, cuando tenemos sed, pero también nos pide otras cosas. Y esta es la de Dios. Que la de Dios, la mayoría de los hombres dicen, es la conciencia. Cuando alguien le dice, quiero hacer algo, y viene, dice que es la conciencia y le dice, no lo hagas porque eso es malo. Eso no se llama conciencia, es la voz de Dios.
La psicología le ha puesto conciencia, pero es la voz de Dios. En ese caso, hermanos, lo que acabamos de leer es el maestro hablando con los fariseos y los judíos. Y le está diciendo, en ese caso, ¿por qué no me entendéis? Dice, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Les estaba hablando a los fariseos y a los judíos. Porque, hermanos, si usted lee los versos anteriores, está dando una cátedra referente que a la verdad los va a hacer libre. Y ellos no entendían. No, ellos decían, pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos. Mentirosos, porque en ese momento estaban bajo un imperio, que era Roma. Pero ellos decían que no eran esclavos. Pero ellos buscaban y decían, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. Y nosotros nunca hemos nacido de una relación ilícita, sino que tenemos un solo Padre y es Dios. Y les dice el Señor, pero ustedes no entienden mi lenguaje. No están entendiendo mi lenguaje. Y ahora vamos a ver por qué ellos no entendían el lenguaje del Señor. Primero, a ellos les gustaba escuchar la carne. Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Oiga lo que dice. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Les está diciendo, ustedes son de aquí de la tierra. Ustedes todo lo que les pide la carne lo hacen. Lo material, los deseos de la carne, todo lo hacen ustedes. Entonces, cuando una persona está escuchando mucho la voz o el lenguaje de la carne, es bien difícil que pueda entender al Señor. ¿Por qué? Porque en ese caso, hermanos, en el caso cuando leemos la parte de los discípulos, que ellos habían visto la obra de Dios, habían visto cómo Dios había multiplicado los peces y los panes. Y todavía cuando el Señor les dice, miren, no los dejéis guiar por la levadura de los fariseos, ellos dijeron, esto lo dice porque no traemos pan. Ellos estaban pensando en un lenguaje material o carnal. Y así somos nosotros cuando escuchamos la voz de la carne. Todo lo traducimos a la voz material y a lo que vemos y sentimos. Por eso dice en la palabra que nuestro Dios, Él nunca iba a juzgar conforme lo que viera ni lo que oyera, porque las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Podemos ver a una persona de apariencia humilde, pero no lo es. Y muchas veces podemos ver a una persona que apariencia se ve como que este es terrible, esa ha de ser algo soberbio, pero cuando habla con esa persona es bien diferente a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en este caso les está diciendo, si vosotros sois de aquí abajo, difícil que entendáis lo de allá arriba. Es muy difícil. Entonces, ellos escuchaban muchísimo la voz de la carne. Porque incluso cuando le están dando argumentos al maestro, le dicen, no, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. No, ellos estaban dando argumentos de lo que sabían, pero no de lo que vivían. En ese caso también le gustaba escuchar la voz del diablo. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano? El mismo Señor Jesús se lo dice. Dice Juan 8, del 44 al 47. Dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Oiga lo que está diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, le está diciendo, a ustedes les gusta escuchar la voz del diablo. ¿Quién era el que incitaba a que mataran a Jesús? ¿La carne o el diablo? La carne no sabía que él era el maestro, el diablo sí. El diablo sabe, hermanos, las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Y Satanás, al saberlo, va a querer impedir que cumpla Dios el propósito en tu vida. Por eso es que estos hombres no podían entender lo que Dios les estaba hablando. Y no les estaba hablando cosas astrales. Les estaba hablando conforme al lenguaje de aquí de la tierra, pero de una manera espiritual. Pero ellos no lo entendían. Ellos siempre lo veían de una manera muy diferente. Lo veían de una forma material o lo veían conforme lo que el diablo les hacía creer.
¿Por qué les digo esto? Porque hubo un momento que el diablo les puso en el corazón que el maestro hacía las obras por Beelzebú. El Señor dijo, si supieran, o sea, si en verdad tuvieran el Espíritu, supieran que yo no hago esto por mí mismo, sino que es por el poder de Dios y por el Padre. Pero ellos dijeron, no, por Beelzebú. Y así se cerraron, por Beelzebú. Este no es un glotón nomás que anda con todos aquellos pecadores y un gran glotón. La carne hablando. Nunca, hermanos, vamos a entender las cosas de Dios si escuchamos las primeras dos voces, la de la carne y la del diablo. Aunque usted venga y haga lo que quiera, empiece a estudiar teología, quiera hacer un montón de cosas, si usted no está en el Espíritu, nunca va a entender la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nos ha dicho que tenemos que escuchar su voz. No crea que el conocimiento de un hombre lo va a hacer que usted entienda las cosas de Dios. Ahí en internet hay tantas cosas que usted puede aprender, buenas y malas, pero ahí no le van a enseñar eso. Usted por eso debe de entender que en su corazón tiene que configurar ese idioma que está fallando en esos momentos. Usted examínese y vaya a ese corazón y vea qué idioma tiene. Si tiene el idioma de la carne, tiene el idioma del diablo o tiene el idioma de Dios. Porque estos hombres no entendían al maestro. Y él se los dice, ustedes no me entienden mi lenguaje. ¿Qué quieren que les diga? Que les ponga ahí con figuritas, palitos para que me entiendan. Mire, hermano, a mí me pasa. Cuando uno puede un poquito de tecnología, hay veces se le olvida. Y comienza a hablar de una manera con palabras reservadas o palabras técnicas. Y las personas que no conocen eso se quedan solo viendo, así como que este es un extraterrestre. ¿Por qué? Porque uno comienza a hablar con un lenguaje que cree que los demás le conocen. Me pasa. Como yo estoy trabajando en colegios, muchas veces me toca a las maestras hacer lo mismo que ellas hacen. Casi les digo, venga para acá, mire, aquí está este dibujito. Ve esa figurita que está ahí. Sí, pues, hágale clic ahí. ¿Y qué le aparece? Me aparecen otra figurita. Pues en la figurita que parece como de palomita, ahí hágale clic. Y uno ahí va como que es niño enseñándole para que alguien haga lo que uno necesita que haga. De esa manera los toca muchas veces hablar. Porque si yo le comienzo a hablar de, mire, abra una ventana y luego con el mouse ciérrela. Los que no saben van a abrir esas ventanas y van a agarrar un ratón y lo van a querer abrir. ¿Por qué? Porque no hay un lenguaje en el cual se pueda comprender. Y alguien dice, ¿cómo se? Mire, hermanos, sí, o nosotros que hoy estamos viviendo en un tiempo de tecnología lo entendemos, pero nuestros abuelos no saben de eso. Usted les dice, abuelita, abrí esa ventana con el mouse o con el ratón. Va a buscar, mira, no encuentro el ratón. Ya lo maté. Porque de esa manera entienden ellos. Entonces, en ese caso, hermanos, ¿saben? Los judíos y los fariseos y todos los religiosos de aquel tiempo no querían escuchar nada de Dios. Ellos se rehusaban a escuchar la voz de Dios. Sí les gustaba escuchar la voz de su carne y la voz de Satanás, pero la de Dios la rehusaban. Y eran los meros de la ley y era lo que más aborrecía. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque uno puede decir, no, yo sí escucho la voz de Dios. Sería de ver tus hechos, como dice la palabra, tus frutos, para ver si es cierto que estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz del diablo o la de la carne. En ese caso, cuando nosotros leemos la historia en Hechos 7, del 51 al 57, la historia de Esteban le da una gran cátedra, hermano. Wow, esa cátedra fue terrible. Le resumió todo lo que es el Antiguo Testamento en esa charla. Se la resumió y se la dijo muy, muy detallada. A tal grado que en la palabra dice que él finalizó antes de que lo matara con estas palabras. Dijo el 51, el 7 del 51 en adelante dice, duros de servís, e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, con vuestros padres, así como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis,
Oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué hicieron? Verso 54. Dice que se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes. Ay, hermano, cuando leo esto, solo me recuerda cuando eran más jovencitos. Cuando mi mamá me decía algo y yo solo no me gustaba. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? O algunos jovencitos siguen haciendo. Y como, algún día me voy a ir de aquí, ¿verdad? Porque no queremos escuchar la voz del Padre cuando los está aconsejando. Pero así somos cuando en nuestra juventud y adolescencia. Somos soberbios y rebeldes. Pero estos hombres, conocedores de la palabra, dice de que ellos se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes. Y después en el 57 dice, y esto dando grandes voces, se taparon los oídos. Me recuerdo que muchas veces cuando era niño jugábamos con mis primos. Y cuando alguien empezaba a hablar, ¿cómo es que decía? No oigo, soy de palo, no oigo, y se tapa uno los oídos. Pues algo así estaban haciendo estos. Estaban diciendo, no oigo, soy de palo. No oigo. Sí, la verdad que sí. Un palo seco ya no siente. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. ¿Cómo iban a entender lo que el Señor les estaba diciendo? Hermano, si estamos configurando nuestro corazón con la voz de la carne, la voz del diablo, no espere entender la palabra de Dios. Tienes que buscar configurar ese corazón. Ahora bien, el cielo tiene un lenguaje. Y es lo que nosotros debemos de entender. Que el cielo tiene un lenguaje. Y en ese caso, ese pensamiento, Dios me lo enseñó. No podemos entender el idioma del cielo, o sea, el espíritu, si nuestro corazón está en modo idioma de la tierra, o sea, carnales. Nunca. Porque si en nuestro corazón está carnal, cuando el maestro los está hablando, vamos a creer que los está hablando en chino, en japonés, en árabe. No le vamos a entender. ¿Por qué? Porque ese modo en el corazón no está dispuesto a escuchar y a entender. En ese caso, hermanos, la palabra nos enseña que el idioma del cielo se siente por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oiga, dice así: pero el hombre natural, está hablando del hombre carnal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No inventemos. Por eso, hermanos, es que muchas veces veo a tantas personas de hoy en día que como quieren identificar los misterios del Apocalipsis. Hermano, no se complique con eso. Ya se ha hablado aquí en el púlpito, no se complique con eso. Hay personas que quieren, no, yo quiero saber qué significa el séptimo sello. Ay, hermano, hay cositas que no entienden hasta que ya están cumpliendo. Y así es la vida. Hay muchas profecías que a nosotros nos dan que hasta que ya se están cumpliendo, de esto me hablaba el Señor. Antes no lo entiende uno. Pero en ese caso, Dios nos está diciendo, yo he dejado un camino que es vida y es vida eterna. Pero ¿quiénes lo van a entender? ¿Quiénes lo van a comprender? ¿Quiénes van a caminar? Sino aquellos que disciernen espiritualmente. Luego dice en Romanos 8, del 5 al 9, dice: porque los que son de la carne empiezan en las cosas de la carne. ¿En qué está pensando ahorita usted? ¿En que ya se quiere ir? ¿En que en la tarde qué voy a hacer? ¿Qué película voy a ver? O yo en la tarde me tengo una gran lavada que hacer. Ay, hermano, ahorita usted está en la carne, porque no es el tiempo de pensar en eso. Así dice la palabra. Porque los que son de la carne empiezan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, hermano, el día de ayer ya sabíamos que hay una onda tropical por ahí.
y que no era temporal, pero que sí están cayendo buena lluvia. Teníamos campaña por ahí por donde el hermano Hugo. Y bueno, un día antes llovió, pero el día de ayer amaneció así. Solo vi unas cuantas nubes. Y yo dije, Señor, en tu nombre, que no llueva, no llueva, no llueva. Pero llovió. Y todos molestando. ¿Y quién es el Jonás que anda aquí? Ahí alguien dijo, seré yo, maestro. Pero en ese caso, hermanos, muchos en su corazón decían, este hermano Hugo, ¿por qué no suspendió esta campaña? Yo me gozaba, hermano. Si ahí hablando con el hermano Hugo, que quizás vigilia íbamos a hacer porque después estaba lloviendo y no los dejaba salir. No los dejaba, los hermanos que estuvieron ahí lo saben. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Yo me alegré. Yo siempre les decía a los hermanos, es que era necesario bautizarlos, hermanos. ¿Cómo así? Me dijo, que cuando los cae la lluvia, el Señor los vuelve a bautizarles. Así que en ese caso lo gozábamos en la presencia de Dios, pero cuando uno es carnal, y este hermano Hugo, que no piensa que uno se puede enfermar, en el caso que yo llevo el sonido, este hermano Hugo, que no piensa que ese sonido se puede arruinar, ese es del Señor, hermano. Y si se arruina, Él da otro mejor. Así es Dios. Pero en ese caso, lo que nos está diciendo es, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga esto. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Qué es lo que dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esto me llamó la atención. Oiga lo que dice Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora el Espíritu de Dios en usted? Ay, hermano. O sea que no mora. Porque unos cuantos arrepentidos oí por ahí. ¿Mora el Espíritu de Dios en usted? Hermano, ese Espíritu mora ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos por las otras dos voces, pero ahí mora. Y Pablo está diciendo, si es que mora el Espíritu de Dios en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este caso, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, ese Espíritu empezó a morar en nosotros. Pero tenemos que darle esa oportunidad de que hable. En este caso, hermano, cuando nosotros incluso caminando en la senda de nuestro Dios, hay veces nuestro corazón no entiende. Muchas veces nuestro corazón no entiende. Y en ese caso vamos a traer a noción cuando el Señor habla de la parábola del sembrador. Eso lo encontramos en los evangelios, pero específicamente de Marcos capítulo 4 del 10 al 13. Dice de que Él habló de la parábola del sembrador, pero los discípulos no entendieron. Y le dijeron, le llamaron a solas y le dijeron, maestro, ven, explícanos. Y Él les dijo, sí, a ustedes sí se les ha dado a conocer esto, pero en el verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Hay veces nos pasa a nosotros lo mismo, hermano, por lo mismo, porque la voz de la carne siempre está hablando. Y los discípulos, antes de recibir el Espíritu, ellos se manifestaban muchísimo por lo que sabían. Entonces, en ese caso, muchas veces nos cuesta entender esa parte. Ahora usted dirá, hermano, usted está hablando de que debemos de ser espirituales, debemos de escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo se configura? Esa reflexión, hermanos, Dios la dio por un sueño. Y en ese caso, hermanos, ese sueño lo tuve a inicios de este mes. Y me llamó mucho la atención. En el sueño yo me veía que llegaba a una iglesia, no era esta iglesia. Y llegaba, y lo más que hice, al nomás llegar, me hinqué a orar en una banca de madera igualita a las últimas que tenemos ahí. Y me hinqué a orar. Cuando me hinqué a orar, se comenzaron a levantar profetas y hablaban en lenguas. Pero me llamó la atención a una profeta que se levantó, un torbellino la levantó en alto y hablaba y decía una profecía que yo no estaba entendiendo. Estaba hablando algo fuerte y yo no lo entendía. Y yo decía en el sueño, Señor, ¿por qué yo no entiendo? ¿Por qué yo no entiendo lo que está diciendo este profeta? Y decía eso a tal grado que me impactó y me terminó despertando. Cuando me despertó, yo hablé así como muchos de nosotros oramos, ¿verdad?
medio entre dormido y despierto, le dije, entiendo que no comprendo porque no estoy discerniendo espiritualmente, lo estoy discerniendo materialmente. Y yo le decía, cuando me desperté, Señor, vuélvemelo a revelar, quiero entenderlo. Quiero entenderlo. Después de eso me volví a quedar dormido, hermanos. Cuando me quedé dormido sucedieron otras cosas, pero volví como a llegar a un templo. Y en ese templo yo vi una figura y me llamó la atención porque esa figura era yo mismo. Y me habló y me dijo, yo amo a los que me aman. Y yo me quedé y me volvió a despertar. Yo amo a los que me aman. Hermanos, no pude dormir. Era prácticamente las 2 de la mañana y no podía dormir. Entonces, como ya he escuchado que cuando uno tiene insomnio es porque el Señor quiere que uno ore. Entonces me puse a orar. Y después de que oré, me acordaba, yo amo a los que me aman. Entonces, en ese caso, hermanos, yo dije, voy a buscarlo porque no me acordaba si era un proverbio o era Eclesiastés, pero es un proverbio. El Proverbios 8:17. Hermanos, nosotros como diáconos estamos leyendo la palabra de Dios. El objetivo es leerlo por un año. Ya tenemos rato de estarlo leyendo. Entonces, en ese caso estábamos en Proverbios. Y entonces cuando yo vi que era Proverbios, yo dije, quizás esto fue algo que yo ya leí y me lo está recordando. Y saben, no lo había leído todavía. Ese mismo día me tocaba leer el capítulo 18 de Proverbios. Y ahí lo encontré. Entonces, y dice así, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y ahí fue que Dios me dio esa reflexión. No vas a entender el lenguaje del cielo si estás en el lenguaje de la tierra. Me lo hizo así que cuando me pasó, hermanos, sentí del Espíritu ponerlo en el Ministerio de Alabanza y ponerlo también en el grupo de Facebook, en el Facebook. Porque yo dije, ahí lo voy a dejar porque esto fue una enseñanza que Dios me dejó. Y saben, hasta que se estaba armando este mensaje entendí cómo se configura. Y yo dije, qué barbaridad. Muchas veces Dios nos da las cosas tan, hermanos, tan sencillas, pero nosotros, porque muchas veces no entendemos el Espíritu de Dios, no vemos la respuesta de Dios. ¿Sabe? Incluso yo creo que algunos de ustedes ni se fijaron que el verso que leímos principal ahí nos da la respuesta cómo se configura el corazón. ¿Verdad que no se han fijado? Leámoslo. Dice 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Oiga, ahí estaba la respuesta. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El secreto para configurar es amar a Dios. Nunca vas a tener el lenguaje del cielo si no amas a Dios. Usted puede decir, yo amo a Dios. Los hechos son los que dicen, no las palabras. Porque, hermanos, todos los que somos varones, qué buenos somos para mentir, ¿verdad? Más cuando andamos de cacería. Así cuando andábamos buscando a la novia. Si uno, para la lengua es buenísimo. Casi como los bolos. Ahí como me ven, yo soy rico, tengo terrenos, tengo tantas cosas y no tiene nada. Así es la persona que anda buscando. Eso no es amar. ¿De qué sirve que a usted la llenen de tantas palabras bonitas y en verdad no lo cuiden o no la cuiden? No lo están amando. Simplemente son palabras que se las lleva el viento. Dios está diciendo, yo amo a los que me aman. Está diciendo, yo conozco quien me ama. No solamente porque lo dice, yo conozco quien me ama. Y el que me ama entiende mi lenguaje. Porque mis ovejas oyen mi voz. Amén. Si usted no está escuchando la voz de Dios es porque no lo está buscando y no lo está buscando de corazón.
En ese caso, la respuesta nos está diciendo, tenemos que amarlo de toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es uno de los mandamientos. Amarlo con todo el corazón. Pero muchos de nosotros, hermanos, ¿cómo venimos? Nos rasgamos las vestiduras, decimos que amamos a Dios igual que los fariseos. Pero cuando en verdad tenemos que demostrar que amamos a Dios, no lo demostramos. No lo demostramos. Me recuerda eso, y también ya se ha contado aquí en el púlpito, pero hace poco también lo volví a escuchar esa reflexión. Dice de que llegó una pareja de esposos al zoológico. Dice de que vio al mono. No, primero vio al mono, que cómo abrazaba a la mona. Y que tanto la quería. Y se veía que había amor. Y después de eso vio al león. El león solo se le quedaba viendo así de lejos a la leona. Entonces le dijo la esposa, aprende, le dijo, no seas como el león, le dijo, sé como el mono. Ya como la quiere. Y le dijo la esposa, espérate, le dijo. Dice de que agarró una piedra y se la tiró al mono y a la mona. Cuando tiró la piedra, el mono salió huyendo y dejó a la mona. Pero cuando hizo lo mismo con el león, dice de que el león se enojó y se puso enfrente a defender a la hembra. No son los gestos, hermano. No son las palabras. Son los hechos. Si usted en verdad ama a Dios, se le debe de notar. Debe de seguir sus mandamientos. Es que tengo dones, hermano. Es que eso no te hace salvo. Eso es por gracia de Dios. Y eso no te va a salvar. Es necesario para edificación. Es que tengo grandes privilegios. Tampoco no te salva. Es por gracia de Dios que tenemos privilegios. Es por la gracia de nuestro Dios. Te salva a cuanto ames a Dios. Vas a escuchar las instrucciones de Dios si tienes configurado en tu corazón el lenguaje de Dios amándolo. Si me amáis, vas a oír mis mandamientos, dice el Señor en su palabra. En ese caso, hermanos, como le digo, yo cuando recibí eso, yo decía, pues quizás esto me quería decir el profeta. No. Me estaba enseñando algo Dios. Debes de estar siempre atento, que no se cambie la configuración de tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, es terrible. Si nosotros lo descuidamos, de repente ya se cambió de configuración. Ya tiene la configuración de la carne, luego la configuración del diablo. Así somos nosotros. ¿O cuántos no han tenido teléfonos todos locos? Por ejemplo, el que yo tengo, de repente se pierde la señal. Él solo se apaga y ¿a dónde está para configurar de que se conecte automáticamente? No lo tiene. Le agarró. De repente él se desconecta cuando quiere. Así es el corazón de nosotros. Se desconecta el Señor, hoy quiero escuchar al diablo. No, quiero escuchar la carne. Ay, hermano. Recordemos esto. Si no entendemos un idioma, vamos a estar confundidos. Y no vamos a avanzar. Y en ese caso, si no entendemos el idioma del cielo, no podemos llegar a correr una carrera legítima, sino que vamos a correr una carrera que no tiene rumbo. Muchos de nosotros se nos olvida que estamos corriendo. ¿Y por qué no se despoja de sus cosas que están mal, hermanos? Muchos están llevando a su familia a la perdición porque están escuchando más la voz de la carne que la voz del espíritu. Muchos están llevando a la destrucción el ministerio que Dios les ha dado porque están escuchando más a Satanás que la voz del Espíritu. Hermanos, es tiempo de que comencemos a levantar esa cabeza, porque Dios lo que quiere es levantar a una iglesia que escuche su voz. No seamos como los religiosos de aquel tiempo, que aunque conociendo la palabra no la sabían discernir, pero vino un Esteban que llegó lleno del Espíritu Santo, les enseñó y aún así no entendieron. En ese caso, hermanos, debemos de entender las instrucciones de Dios, porque si no, al final vamos a tener destrucción repentina. Israel no entendió cuando el Señor les dijo: arrepiéntanse, quiero justicia, quiero que sean con el pobre, quiero que sean con la viuda, con el huérfano, no hagan cosas malas, no hagan esto, no hagan aquello. No hicieron caso. Al final dijeron, cuando el Señor les dijo: los voy a destruir, vaya, pues entonces comamos y bebemos porque mañana vamos a morir. Mire qué bonito cómo se arrepentían. Así dijo Israel: vamos a morir, pues comamos y bebamos. No, hermanos,
tenemos una vida. Tenemos una vida y una carrera de luchar. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Cuando se predica aquí, hermanos, es para dar un consejo que han recibido nuestros pastores, los hermanos que Dios en su misericordia les permite predicar. Y no es para mal, es para bien. Muchas veces, hermanos, nosotros las predicaciones las hacemos como chistes. No es ese el objetivo, hermanos. El objetivo es que cuando vengamos acá, vengamos a reflexionar y cambiemos la configuración de nuestro corazón para entender ese lenguaje de arriba. No podemos, hermanos, vivir y hoy me fui a alegrar. El hermano dijo varios chistes que hasta los anoté. Ay, hermano, anotando chistes. No, mejor anote las citas. Échese al bolsillo eso de cómo puede ser configurado su corazón. Pero no ande aprendiendo cosas que no le van a edificar. Dios quiere hacer cosas grandes, hermano. Pero mientras la voz de Satanás y la voz de la carne esté dominando nuestra vida, nunca vamos a escuchar. Y Dios solo va a levantar a aquellos que sí lo estén escuchando. A mí me enseñó el Señor a través de ese sueño, tenés que estar pendiente. Tenés que vivir en el Espíritu. Tenés que estar viendo esa configuración en tu corazón, porque ya sabes cómo es el diablo. Porque yo no entendí. En el sueño había una profecía que estaba hablando de algo muy fuerte y yo no lo entendí. No lo entendí. Busqué, recuerdo que le hacía de esta manera, que trataba de escuchar y no entendí. Si no estás entendiendo la voz de Dios, hermanos, es porque no tienes configurado en tu corazón el idioma del cielo. Si no amas la palabra, si no buscas orar ahí en lo íntimo, si no buscas congregarte no solamente los domingos, sino cuando puedes, entonces, ¿cómo quieres que tu corazón se configure, hermano? ¿Cuántos de nosotros aprovechamos el tiempo que lo dan libre? Muchas veces nosotros venimos, hoy no, hoy voy a descansar. No, hoy no voy a ir a la iglesia, hermanos, y es lo que más tenemos que anhelar. El estar en la presencia de Dios. Yo por eso doy gracias a Dios, porque me ha dado un trabajo en el cual puedo estar en la mayoría de las actividades de la iglesia. Y no es porque yo lo merezca, es porque así fue la misericordia de Dios. Pero un día, hermanos, un día yo andaba en la carne. Les voy a confesar, andaba en la carne. Estaba cansado. Fue un martes. Estaba cansado. Y yo dije, no, ya no voy a ir a la iglesia. Y las esposas, como siempre, le ayudan a uno, ¿verdad? Tiene privilegio, me dijo. No, entonces ¿para qué va a ir a la iglesia? Entonces, mire, hermanos, yo me iba a quedar ese día. Pero el Espíritu me recordó y me dijo, ¿no era esto lo que anhelabas? Como el Señor los habla en el corazón. Y no era esto lo que anhelabas de estar todos los días en mi casa. Tiempo te he dado. Y yo dije, sí, Señor, tienes razón. Cansadito me vine y ese día, como andaba bien cansado, allá me quedé medio ayudándole al ultrasonido, porque si me siento en esa silla me duermo. Pero vine. Pues les dije, andaba carnal. Hermanos, el Señor los redarguye. En otra ocasión me recuerdo que de repente me dijeron, hermano, predica. Y yo siempre tengo ese conflicto. Cuando me dicen, va a predicar, yo le digo, Señor, ¿y hoy qué hablamos? ¿Qué decimos? Y ya empieza como la carne siempre, decide esto, decide aquello. Y ahí toca apagar esas voces. Pues en una ocasión vinieron a mi mente un montón de citas bíblicas, Y como andaba también en la carne, vine y lo oré de esta manera al Señor. Señor, ordena mis pensamientos. Y el Señor solo me quedó viendo. Y me dijo en el corazón, o sea que tus pensamientos no son los míos. Le pedí perdón. Le dije, perdóname, es que no sé orarle. Se lo dije. Porque así actúa la carne, hermanos. La carne muchas veces te va a confundir. El diablo muchas veces va a querer poner en tu corazón cosas que no vienen de Dios. Pero cuando tenemos el lenguaje del cielo,
hay paz, hay gozo en el corazón. Se levanta tempestad, no importa, el maestro me está diciendo que voy a tener la victoria. ¿Quieres configurar en esta mañana tu corazón? ¿Cuántos lo quieren hacer? Solo le voy a pedir que se ponga de pie aquel que quiera configurar su corazón. Los demás quédense sentaditos. Pero el que quiera configurar su corazón, póngase de pie. Porque vamos a orar y lo vamos a pedir al Señor. ¿Cómo nos cuesta entenderlo? Todo nos cuesta, hermanos, y los discípulos. Ya hemos dicho, si vamos a basarlos en quién nos parecemos, a Pedrito, hermanos. Somos igualitos que Pedrito. Bravos. Y bien materialistas, porque cuando les dijo el Señor que prepararan con la espada y hablando de la palabra, vino Pedro, aquí tenemos una. Sacó un machete bien afilado. Así somos nosotros, hermanos. Pero configurando nuestro corazón, ya sabemos cómo se debe de ser. Vamos a orar. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Dígale: esto es lo que soy. Esto es lo que yo soy. Un hombre carnal, una mujer carnal, que muchas veces escucho más a mi carne, al diablo, que a ti. Pero ya no quiero ser el mismo. Señor, aquí estamos. ¿Cuánto nos hace falta, Dios? ¿Cuánto nos hace falta? Pero grande es tu amor y tu misericordia para con tu pueblo, Señor. Dios, ayúdanos a tener configurado en nuestro corazón el idioma del cielo, Señor. Ayúdanos a tener configurado, Señor, en nuestra vida tu amor, Señor, para que cuando tú nos hables no rehusemos, Señor, a lo que tú nos digas. Señor, en esta hora, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Señor, abre nuestros oídos espirituales. No queremos seguir viendo con nuestros ojos carnales. No queremos percibir con nuestros sentimientos, Señor, con nuestras emociones. Queremos percibir, Señor, con lo de allá arriba, Dios. Señor, en esta hora, Padre, aquel que está entregando su corazón para que lo configures en esta hora, llénalo de paz, llénalo de gozo, Padre, llénalo de amor. Dale ese abrazo que tanto necesitan, Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a velar y a orar, Señor, para que nuestro corazón siempre esté apuntando hacia arriba y no hacia abajo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, siempre delante de ti, Dios, no endureciendo nuestro corazón, no, Señor, creyendo que somos sabios cuando en verdad, Padre, nos hace falta muchísimo. Dios bendito, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a buscarte de corazón, ayúdanos, Señor, a anhelar tu presencia. Ayúdanos a hablar como un amigo, por ese amigo que en verdad tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta hora, paséate en este lugar. Espíritu de Dios, paséate en la vida de mis hermanos. En esta hora, Espíritu de Dios, no dejes más que el diablo siga minando sus corazones. No dejes más que el diablo siga destruyendo la vida de su familia. No dejes más que Satanás, Señor, siga, Señor, aprovechándose, porque muchas veces no entienden tu palabra, bendito Dios. Señor, los consideramos al igual que tus discípulos, Señor, en los cuales no entendían, Señor, cuando tú les hablabas. Pero hay un deseo en nuestros corazones de comprenderte, Señor, de entenderte solamente a ti, Dios. Bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo la vida de sus familias, bendito Padre. Que Satanás no pueda hacer estragos en su vida. Todo plan del enemigo lo reprendimos en el nombre de Jesús. Bendigo a nuestros pastores, Señor. Bendigo a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Yolanda, a nuestro hermano Elías, Padre, que ellos son los encargados de dar esa palabra, Señor, desde este lugar. Los bendigo grandemente, Señor, y en tu nombre sigue manteniendo esa configuración del cielo, ese lenguaje del cielo en sus corazones, Señor, así como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, en tu nombre, Padre, vamos a vencer porque tú estás con nosotros. Vamos a vencer porque tú eres nuestro Señor. Vamos a vencer porque tú eres nuestro gigante que va delante de nosotros, Señor. Gracias te damos. La honra y la gloria es para ti por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Qué bueno nuestro Dios. No queremos pasar a los anuncios sin antes llamar a los amigos que
están entre nosotros, yo le quiero decir que usted lo que más escucha siempre va a ser su carne o la voz de Satanás. Así que si quiere empezar a escuchar la voz de Dios, venga en esta hora y venga delante de la presencia del Señor y entréguele su corazón para que Él pueda configurar su vida. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Amén. La mayoría. Qué bueno es nuestro Dios. Bien, nos alegramos, hermanos, como decimos, a la bolsita. Ahí bien guardadito, cerca del corazón. Póngalo por obra, que eso nos va a dar salvación. Amén. Porque eso es lo que nuestro Dios quiere. Bien, vamos a dar los anuncios, hermanos. El primero de ellos es que hoy es día domingo.